solicitándonos las disculpas del caso, vamos a iniciar ya formalmente. Entonces, la presentación está lista y la grabación se ha iniciado. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a estar entonces partiendo de lo que es la temática para iniciar la presentación. Afortunadamente, la forma en la que están estructurados los programas y algunos contenidos de las cátedras, basándose en un enfoque de formación de largo plazo, parten de la premisa de que para que usted pueda conocer y manejar los elementos propios de una cátedra, usted tiene que tener cierta base, tiene que tener cierto conocimiento previo, que sirva como una parte de sustento, de respaldo, para los nuevos conocimientos que usted va a percibir, para que no sean conocimientos basados en conceptos desconocidos, conceptos nuevos que se desconozcan. En ese aspecto me tranquiliza de que usted ya trae la base del aspecto de la microeconomía, que tiene que ver con las necesidades del consumidor, ¿verdad? Desde la perspectiva del análisis marginal, racionalidad económica, etc. Ahora, todos esos conceptos económicos, me refiero a económicos de disciplina, ¿verdad? Basados en lo que es la dimensión del ser humano, de la persona, vamos a tratar ahora de hacerlos un poco extensivos, vamos a tratar de hacerlos ampliados a unidades sociales, donde ya estamos hablando de grupos basados en ciertos modelos económicos, ciertas sociedades como tales, o como les solemos conocer nosotros normalmente, países. Entonces, en ese sentido, la introducción a lo que es la cátedra macroeconomía parte de la temática de lo que es la contabilidad nacional, que es uno de los primeros conceptos que tenemos que conocer para efectos de ir ya entrando en materia con el desarrollo de la cátedra. Lo que veamos en esta jornada, en esta presentación, se constituirá en la línea base sobre la cual vamos a ir creando el resto de contenidos, el resto de temas a desarrollar y ejercicios a realizar. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a practicar en esta tarde? Bueno, la parte introductoria respecto a lo que es la microeconomía y la macroeconomía, que son las variables micro y macroeconómicas, así como lo que son los modelos económicos. Y después vamos a ir finalizando la jornada hablando sobre lo que es la contabilidad nacional. Primero tocaríamos el sistema de cuentas nacionales, después los elementos técnicos de un sistema de contabilidad nacional y después las distintas variables macroeconómicas, como son el Producto Interno Bruto, el PIB, el Producto Nacional Bruto, el PNB y el Producto Interno Bruto, Interno Nacional, perdón, el PIN. Entonces, básicamente así, resumidito, ese es el detalle de contenido de la práctica que vamos a tener en esta tarde. Lo primero que vamos a ver es el apartado de introducción a la macroeconomía y a la contabilidad nacional. Una primera definición, un primer acercamiento que se puede dar al concepto de macroeconomía. Ok, una primera definición, es decir, un primer acercamiento, ¿verdad?, al concepto de macroeconomía, se refiere al estudio de los agregados económicos. Bueno, eso no nos dice mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué es un agregado macroeconómico? ¿Qué es el elemento que se supone que la macroeconomía estudia? Bueno, un agregado macroeconómico es una variable que se encarga del estudio del conjunto de la actividad económica y de magnitudes globales. Es decir, que los agregados económicos, como su nombre lo dice, es una sumatoria de distintas variables, distintos componentes de la actividad económica de una zona, de un lugar, de un país, y sobre esa base se miden magnitudes globales que permiten medir, que permiten controlar los elementos dimensionados macroeconómicamente de ese país. Es decir, nos permite analizar un país en términos de distintos elementos de su actividad económica. Eso es un agregado económico. Entonces, los agregados macroeconómicos, dándole ya un nombre, ¿verdad?, puntual, en términos de lo que podrían ser los que vamos a estar familiarizándonos a lo largo de la cátedra, algunos de los agregados que podemos conocer son el ahorro en la economía, la inversión, crecimiento económico, la formación del capital, crecimiento del comercio exterior, deuda externa, estabilidad del tipo de cambio, nivel de empleo, entrada de capital, entre otros.
Sé que muchos de estos elementos de agregado macroeconómico ya son conocidos por ustedes. Otros probablemente sean relativamente nuevos. Sin embargo, en la medida que vayamos desarrollando los diversos contenidos, vamos a ir entendiendo y reforzando un poco las ideas ya previas de los conceptos que podemos tener de estas variables macroeconómicas. ¿Qué estudia la macroeconomía? Es decir, ¿de qué se encarga? ¿Para qué surge esta disciplina del conocimiento en la humanidad? ¿Para qué sirve? ¿Verdad? La macroeconomía. La macroeconomía se ocupa del comportamiento de la economía en su conjunto, de las expansiones y recesiones, de la producción total de bienes y servicios, del crecimiento de la producción, de las tasas de inflación y desempleo, balanza de pagos, tipos de cambio, crecimiento económico a largo plazo y fluctuaciones de corto plazo que constituyen el ciclo económico. Ese concepto según la décima edición de Macroeconomía de Dormus. ¿Ya? Sin embargo, quiero que ustedes puedan dilucidar de que, en esencia, el objeto de la macroeconomía, porque aquí lo que vamos procurando es, damas y caballeros, que la teoría que estemos revisando sea fácil de aprehender, no de memorizar, sino de aprehender, es decir, de apropiarnos de ella para su uso práctico. Entonces, si bien es cierto, la definición del objeto del estudio de la macroeconomía, según Dornbusch, es muy completo, bastante pedagógico y completo, la esencia de este concepto, damas y caballeros, está en los primeros dos renglones. Se ocupa del comportamiento de la economía en su conjunto, punto. Ya al hablar de la economía en su conjunto, se digrega en los distintos agregados económicos, en los distintos valores o variables de las que estamos hablando. Producción de bienes y servicios, crecimiento, inflación, desempleo, etc. Todo eso son constitutivos de una economía en su conjunto. Entonces, ¿qué hace la macroeconomía? Estudia el comportamiento de una economía en su conjunto. Así de simple. Entonces, es bueno ver el concepto y retomar de él aquello que nos resulte útil y viable para la aplicación práctica. Con la macroeconomía podemos entender cómo funciona la economía y obtener recomendaciones de política económica. Es decir, qué medidas a nivel de país se toman para corregir algunos problemas, mejorar algunas situaciones, aprovechar algunas oportunidades, etcétera, ¿verdad? En primer lugar, tratar de entender qué determina los distintos agregados económicos. Y en segundo lugar, analizar qué efecto tienen las políticas macroeconómicas sobre la evolución de la economía. Ya esa es una percepción de Gregorio, en su texto de Macroeconomía de 2012. En este caso me gusta detenerme un poco, porque cuando habla de entender qué determina los distintos agregados económicos, en español, lo que nos está diciendo es, El Salvador ha presentado antes de la pandemia un nivel de desempleo del 12%. Si vemos un año después ese indicador post pandemia, que de hecho aún estamos, ¿verdad? Pero es post la emergencia sanitaria, el nivel de desempleo cayó, es decir, o subió. Bueno, según la información del Banco Central de Reserva, el nivel de desempleo ha aumentado. Es decir, hay más personas desocupadas después de la pandemia que antes de la pandemia. Suponiendo que del 12% haya subido a un 20%, el dato usted lo tiene. El agregado macroeconómico desempleo usted lo tiene. La pregunta es, ¿por qué está así? ¿Qué determina ese salto de 12 a 20? Ah, bueno, eso lo hacemos en función de la macroeconomía. En términos de lo que la disciplina nos permite estudiar los distintos componentes de ese agregado macroeconómico, en este caso desempleo, y poder identificar por qué hay tanta gente parada, por qué se dieron los cierres de negocios, por qué hubieron despidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es un apartado. Y el otro, analizar qué efecto tienen las políticas macroeconómicas sobre la evolución de la economía. Ahora, en el mundo real en el que estamos, enfocándonos propiamente en nuestro pequeño país, tenemos un escenario sumamente distinto para efectos de evaluar y medir políticas macroeconómicas que durante tiempos prepandemia. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, durante el tiempo en el que se dio la cuarentena domiciliar obligatoria,
implementada por el gobierno de marzo a mayo, tuvimos la realidad de que se implementaron muchas medidas económicas. Esas medidas que buscaban paliar un poco el impacto de la pandemia en las familias salvadoreñas, evidentemente tenía que basarse en función de ¿qué? De una directriz de gobierno, una directriz de Estado para que se volviera política de país. Entonces, esa política macroeconómica tiene que tener algún efecto o algún impacto. Por ejemplo, la política que se implementó para poder obtener financiamiento, para poder pagar los $300 que ocupaba la gente para poder comprar sus alimentos cuando no se podía ir a trabajar. Eso fue una política que implementó el gobierno basándose en reorientar fondos de una asignación presupuestaria a otra, designó recursos para definir todos los aspectos de logística para la entrega de ese dinero. Esperaban supuestamente un efecto positivo en el nivel de consumo, en el nivel de demanda agregada, producto de que la gente se esperaba que gastara ese dinero en comida, medicina, etcétera, pero parece que el efecto no fue el deseado. Entonces, todo eso que estamos platicando en este momento se puede vislumbrar y dilucidar con claridad mediante la disciplina de la macroeconomía. Solo para que se pongan en un contexto ustedes de qué utilidad tiene para ustedes como futuros profesionales de las ciencias empresariales el conocer los conceptos de la macroeconomía para analizar una economía en su conjunto y sobre esa base tomar buenas decisiones empresariales. ¿Qué nos podría interesar de la macroeconomía? Bueno, mencionemos algunos aspectos puntuales. Primero, ¿qué causa el desempleo y cómo crear fuentes de trabajo con mejores salarios? Puntual, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado, si el desempleo estaba del 12 y saltó hasta el 20, ¿por qué? Y además de eso, ¿qué podemos hacer para revertir ese crecimiento, esa magnitud de crecimiento que presenta esa variable de agregado macroeconómico? ¿Okay? Para eso está la macroeconomía. ¿Qué determina la inflación y cómo podemos controlar el crecimiento de precios? Esto tenemos que saberlo a nivel teórico, a nivel de lo que es disciplina, a nivel de lo que es conocimiento, porque en nuestro país, producto de la dolarización, la inflación está relativamente controlada. ¿A qué me refiero relativamente? Porque como dependemos de la moneda dura del país de origen, que es Estados Unidos, bien dicen por ahí los economistas, ¿verdad? Que cuando a Estados Unidos le da gripe, a nuestro país le pega neumonía, porque somos una economía dependiente porque no tenemos política monetaria, no podemos emitir moneda, etcétera. Entonces, ¿qué nos ayuda? ¿A qué nos ayuda la macroeconomía? Bueno, ¿por qué tenemos el nivel de inflación que tenemos? ¿Y cómo podemos controlar los precios al no tener política económica? ¿Verdad? Ahí nos ayuda en eso la macroeconomía. Tercero, ¿cuáles son los determinantes del desarrollo económico de los países y qué debemos hacer para generarlo? De todos es sabido que hay países como Suecia, por ejemplo, Suiza, en los que hay una expectativa de vida de más de 80 años. Hay lugares en esas zonas donde los crímenes por asaltos o muertes violentas tienen más de 60 años de no reportarse. Hay lugares en Asia, por ejemplo, Corea, donde usted se puede dar cuenta de que una característica que fundamenta a esa gente es la educación y la disciplina, y por eso han pegado el gran despunte que han tenido en el desarrollo. Japón es un ejemplo claro de eso. Después de que quedó barrido en la Segunda Guerra Mundial, después de la que Estados Unidos lanzó las bombas atómicas, hubo un cambio completo de filosofía, forma de vida, aspectos de educación, aspectos de nutrición, etcétera. Y eso provocó que en menos de 50 años Japón fuera referente y potencia mundial en muchos elementos. Industria automotriz, tecnología, etcétera. Entonces, ustedes pueden ver que en función de lo que uno puede percibir, así a ojo simple, por decir, a ojo de ser humano, eso tiene un efecto, tiene un impacto, que usted puede dilucidarlo, usted puede identificar por qué es que esos países han pegado ese gran salto en términos de desarrollo, producto de que usted puede hacer, usted puede generar ese análisis, identificar, lo que destacó el crecimiento económico de Japón fue esto y esto. Podemos replicarlo en nuestro país, veamos, porque cada país es distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se puede decir que con la macroeconomía tenemos una receta infalible para resolver todo. No. Podemos identificar puntos que una vez teniéndolos claros, podemos ver si son replicables a nuestra economía. El ejemplo más claro, el apartado de las AFP, cuando en el 98 se privatizó el sistema de pensiones.
En eso supuestamente la gente promovía una gran idea de que eso era el boom en la economía suramericana, sobre todo en países como Chile y Argentina, porque fueron los pioneros en ese aspecto. Ahora todos sabemos de que el apartado de la situación de las pensiones en esos países está bastante dañada, bastante deteriorada, porque son pensiones bien bajas, la gente se queja mucho, no hay mucha expectativa de vida para poder disfrutar de una pensión digna, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas probablemente, si se hubieran visto en aquel entonces, tuvieron que haberse valorado para implementar eso en nuestro país también, porque eso es lo que estamos viviendo ahora. Docentes en el sector educación, en el Ministerio de Educación, por ejemplo, que están recibiendo $900 mensuales, tienen 32, 35 años de estar trabajando para el ministerio, se quieren retirar y no lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando les hacen el cálculo de la pensión solo les dan $200 al mes. O sea, es imposible, pues. Entonces mucha gente dice, no, yo mejor me quedo hasta que esto cambie, hasta que me muera. Eso es un efecto de un elemento que no se vislumbró correctamente en términos de lo que fue una política económica, una política que afectó al país como tal. Entonces, pueden ver ustedes que la disciplina presenta esa bondad de poder darle nombre y apellido a las razones de por qué cambios a nivel de las variables macroeconómicas en nuestro país. La macroeconomía se enfoca en el comportamiento económico y las políticas que influyen en el consumo y la inversión. El dinero, la balanza comercial, determinantes del cambio en los salarios y precios, política monetaria y fiscal, la masa monetaria que anda circulando en el país, que es la cantidad del dinero, presupuesto público, tasas de interés y deuda nacional, entre otros. En resumen, la macroeconomía trata de los principales temas y problemas económicos cotidianos, así, puntual. Para entender esto, tenemos que reducir los complejos detalles de la economía a fundamentos manejables. Y ahí es donde radica la habilidad del analista de desarrollar ese olfato, ese criterio, para saber cómo puede dimensionar una variable o un agregado económico que por su naturaleza es casi imposible, pero puede generarla en función de crear modelos, en función de crear escenarios. Y esa dinámica de trabajo es la que facilita analizar situaciones económicas complejas. Al abordar estos fundamentos, la macroeconomía va más allá del comportamiento de las unidades económicas individuales, porque valora el efecto de esos elementos combinados a nivel de país. Es decir, el comportamiento de las unidades económicas individuales, entiéndase personas, es lo que le compete analizar a la microeconomía. Pero la macroeconomía vislumbra el efecto combinado de todos esos comportamientos económicos. En macroeconomía interesa el conjunto de bienes, pues se tratan como un solo mercado. Es decir, no hablamos de mercado de vehículos, mercado de viviendas, mercado de productos de primera necesidad, no. Hablamos de mercado de bienes y servicios, punto. Mercado de país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos intentando dimensionar ese agregado económico, modelándolo de tal manera que la gran diversidad de mercados pueda ser reducida a un mercado común, que nos permita analizarlo más fácilmente. Se trata del mercado de trabajo sin distinguir entre trabajo calificado o no calificado, que es una disposición que da el Banco Central de Reserva, ¿no? Que hace una distinción entre uno y otro. También el detalle de lo que es el mercado de activos, sin distinguir si son bonos, acciones, letras de cambio, swaps, forward, etcétera, ¿verdad? No hay ninguna distinción, sino que es mercado de activos, ¿sí? Eso es lo que permite manejar diversos agregados económicos complejos de una manera más fácil, en base a estos fundamentos, ¿verdad? Fundamentos para crear modelos más manejables. ¿Por qué son importantes los modelos? Ya habíamos hablado un poco, pero sigamos reforzando. Las relaciones económicas de cualquier sociedad son tan complejas para nuestro leve entendimiento que para comprenderlas tenemos que recurrir a lo que llamamos modelos, ¿ya? La utilidad de los modelos es indiscutible, puesto que es difícil encontrar una argumentación económica que no se apoye en alguno de ellos. Es decir, ¿qué es un modelo? Es una representación resumida de la realidad, ¿verdad? Un ordenamiento a favor y criterio del investigador para facilitar su futuro análisis o estudio. Eso es un modelo, una representación, ¿verdad? Resumida de la realidad. Una buena parte de la teoría macroeconómica actual, en cuanto a las distintas posiciones y escuelas, puede entenderse fácilmente recurriendo a los modelos que se utilizan. Es decir,
Si hay un pensamiento macroeconómico neoliberal como el de John Maynard Keynes, por ejemplo, fácilmente se distingue porque los tipos de modelos que él plantea son de esa naturaleza. Ya si tenemos otros como por ejemplo Franco Modigliani o Merton Miller, que eran los premios Nobel que trataron sobre la teoría del costo del financiamiento en las empresas, estas personas presentaron otro tipo de modelos que no eran adecuados para el enfoque neoliberal porque analizaban la realidad económica desde un punto de vista distinto. Pero esos crearon una escuela de pensamiento, Merton Miller. Entonces, ustedes pueden identificar según el tipo de modelo de qué tipo de escuela se está tratando, de qué corriente de pensamiento se está tratando. El estudio de la macroeconomía se organiza alrededor de 3 modelos que describen el mundo. Cada modelo tiene su aplicabilidad en un marco temporal. Es decir, los modelos, que son los escenarios que se pueden plantear, están amarrados a un horizonte temporal, están amarrados a un aspecto de tiempo para poderse dimensionar. Hablan del crecimiento en el muy largo plazo, crecimiento en el corto plazo y en el mediano plazo. Ya vamos a ir identificando a qué nos referimos con cada uno. Algunos conceptos macroeconómicos para irlos teniendo presente. Tenemos la oferta agregada, que es el valor monetario de la producción final que se genera en una economía a un determinado nivel de precios para un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, todos los bienes y servicios producidos en El Salvador durante el año 2018. Ese es un nivel de oferta agregada para ese año, que es muy distinto del que podíamos haber identificado para 2019 o 2020, porque habla de un periodo específico, a un nivel de precios específico y una producción final a nivel de país. Una vez se logra tener claridad de esos 3 elementos de ese concepto, ya usted puede hablar de oferta agregada. Demanda agregada. Valor monetario de la producción final que las empresas, consumidores y el Estado están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precio. Es decir, la oferta es lo que se ofrece para vender, lo que el mercado puede circular para efectos de que cualquiera pueda comprarlo. Esa es la oferta. Demanda es la cantidad de dinero que la economía está dispuesta a gastar en esa producción de ese año. ¿Y por qué hablamos de la economía? Porque aquí hablamos de empresas, que son las unidades productivas, ¿verdad? Consumidores, que son las unidades económicas individuales, y el Estado, que ya tiene que ver con una dimensión distinta, que es el aparato público, ¿verdad? Hablamos de empresas, personas y gobierno. Están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precio, ¿verdad? Si hablamos del escenario del crecimiento en el muy largo plazo, en el largo plazo la producción está determinada únicamente por aspectos de oferta. Es decir, qué tanto se está ofreciendo en el largo plazo, ¿verdad? Para efectos de poder verse un cambio en el comportamiento de ese agregado económico. La curva de oferta agregada, la que ustedes pueden ver en rojo, es vertical, ya que la producción no cambia, bajo el precepto del pleno empleo, que es una condición del modelo, ¿verdad? Para efectos de manejarlo en el largo plazo. En el largo plazo, la producción está determinada solamente por la oferta agregada. Y los precios están determinados por la oferta y la demanda agregada. Es decir, debe haber un equilibrio. Pueden ver ustedes que hay un punto en el que la línea negra, que es la demanda agregada, corta la línea de oferta agregada, donde se habla de una variable P sub 0, y en ese apartado es el detalle de los precios. Es decir, el precio de los bienes debe coincidir en términos de cuánto se está produciendo y cuánto se está dispuesto a demandar de esa producción. Es decir, como todo mercado, ¿vea? La ley de oferta y demanda define que el precio es cuando la oferta y la demanda concuerdan, convergen en un punto. Y ese es el escenario para lo que es el largo plazo, ¿verdad? Crecimiento en el corto plazo. En este caso, la oferta agregada es horizontal. Si ustedes pueden ver, en el largo plazo, la oferta agregada, línea roja, es vertical completamente. En el corto plazo, la oferta agregada es horizontal, es un comportamiento completamente opuesto. En este caso, la producción está determinada solo por la demanda agregada y el nivel de producción no afecta a los precios. Se parte de que el nivel de producción no afecta el nivel de precios en el corto plazo, que es otro supuesto de los modelos utilizados para analizar una economía. Y pueden ver ustedes ahí que el precio
que es con el que se supone deben estar valorados esos bienes y servicios, igual que en el anterior, converge en el punto en el que la demanda agregada corta la oferta agregada. Para ese determinado nivel de producción Y sub 0, el precio que se tiene que manejar es P sub 0, que de hecho es bastante similar al que tenemos acá, ¿sí? Para el nivel de producción Y sub 0, el precio es P sub 0. ¿Qué es lo que cambia? El comportamiento de la oferta agregada en el plazo de tiempo analizado. Cuando es muy largo plazo, es vertical. Cuando es corto plazo, horizontal. Ahora, ¿cómo se puede hacer para que una curva de oferta agregada horizontal, o sea, esta que ustedes pueden ver ahí en color rojo, se convierta en esta, que es la que está vertical? ¿Cómo se puede hacer? Es la pregunta que se hace. Bueno, la respuesta es que cuando la demanda agregada impulsa la producción por encima del nivel sustentable del modelo de largo plazo, las empresas comienzan a elevar los precios y la curva de la oferta se desplaza hacia arriba. Es decir, cuando vemos que hay más demanda de lo que el mercado está produciendo, ¿qué sucede? Los precios tienden a aumentar. Y al hablar del incremento de precios, provocamos que la oferta agregada suba, porque los bienes y servicios deben crecer para poder sustentar la demanda que se está generando. Para ponerlo un poco más entendible, porque hay un ejemplo que es sumamente práctico, que de hecho tiene mucho que ver con la realidad en la que estamos. No sé si algunos de ustedes tuvieron oportunidad de saber cuánto valían las cajas de mascarillas quirúrgicas que traían 25 mascarillas allá por noviembre, diciembre del año 2019. Las cajas de mascarillas andaban costando alrededor de 3 a 3.50 de dólar, lo más. Una mascarilla KN95, que se supone que es de las más seguras, andaba costando alrededor de 75 centavos, $1, lo más. Si usted buscaba una caja de mascarillas quirúrgicas y la lograba encontrar durante el tiempo de la cuarentena, le pedían $25 por ella. Por una caja que costaba $3, le pedían 25 y los pagaban. La gente los pagaba. ¿Por qué? Porque la realidad en la que se estuvo viviendo en ese momento, por el pánico que se vivía, la gente estaba dispuesta a pagar mucho más. Es decir, el nivel de demanda de ese producto se incrementó. Entonces, ¿qué pasó? Como los bienes y servicios no podían cumplir con el nivel de demanda porque no entraban productos al país, estaban las fronteras cerradas, etcétera, ¿qué pasó? Bueno, empecemos a elevar precios. ¿Cuánto llegó a valer una mascarilla de las KN95? $10. Una mascarilla que costaba 75 centavos a $10 y se vendían. Entonces ahí pueden ver ustedes el ejemplo de cómo el hecho de que la gente destine más dinero a comprar bienes y servicios que lastimosamente no pueden ser aumentados en la economía, ¿qué es lo que hace el mercado por efecto natural? Aumentar precios. Ahí es donde se da el cambio en ese comportamiento en la variable. Y la oferta agregada empieza a convertirse de horizontal a vertical. José de Gregorio comenta que el estudio de la macroeconomía siempre ha estado ligado a sus implicancias de política. Estas pueden ir desde el extremo donde se plantea que no hay nada que hacer, pues lo que observamos en la realidad no son más que respuestas óptimas de las empresas y hogares a cambios en la economía, hasta el otro extremo donde se ven alarmantes señales de desequilibrios que sería necesario corregir con medidas de política económica. Aquí estamos tocando un poco el hecho de la participación o el papel, ¿verdad?, del gobierno a la hora de hablar de los elementos vinculados al comportamiento económico. A nivel de lo que es la teoría, se puede decir que el gobierno puede decir, no tenemos absolutamente nada que hacer porque no hay forma de corregir X o Y problema. Eso puede decir un gobierno en un extremo. Y el otro es, no, estamos ante una situación tan crítica que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y asumir el rol que le compete según la necesidad. Ejemplo, lo que ya hemos mencionado aquí en el país, todo el papel que ha tomado el gobierno central en cuanto a los elementos de habilitar albergues para la gente que venía en los vuelos, que antes de que se cerraran las fronteras, pues mucha gente estuvo entrando, presa del pánico, pero había que dejarlo encerrado en cuarentena para evitar contagio. El hecho de que el gobierno destinara tantos recursos en la compra de los paquetes alimenticios, destinara dinero para los $300 de ayuda económica, etc. Todas esas son medidas implementadas. ¿Por qué? Por la crisis que se vivió.
Otro ejemplo, cuando en Estados Unidos en la crisis del 2008, cuando quebraron los bancos Lehman Brothers, Bear Stearns, JP Morgan, etcétera, producto de lo de la crisis de hipotecas subprime, el gobierno, al ver semejante nivel de colapso en el sistema financiero, que es prácticamente el corazón que mantiene viva esa economía, que es una de las más fuertes del mundo, dijo el Estado: no señores, calmémonos, aquí lo que tenemos que hacer es empezar a emitir moneda y rescatar bancos. ¿Por qué? Porque si colapsa el sistema financiero, cae esa economía. De hecho, el sistema financiero cayó. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Primero privatizó las más grandes inmobiliarias que había, las hipotecarias de Fannie Mae y Freddie Mac. Después empezaron a hacer la inyección de dinero a empresas como Chrysler, a empresas como la General Motors, etcétera, porque había que mantener viva la producción, porque a lo contrario la economía colapsaba. Y no se diga el montón de rescates que hicieron a los distintos bancos. Ahí tenemos el ejemplo claro de una medida de emergencia que el gobierno tuvo que asumir, porque en ningún momento el gobierno está hecho para estar administrando empresas hipotecarias, pero tuvo que hacerlo en su momento para efectos de evitar que el colapso fuera más grande. Ahí más o menos va lo que nos está queriendo compartir de Gregorio, con esa opinión que él da. Ahora, entrando un poco a lo que es nuestro ámbito, ¿no? El ámbito empresarial. No todo en la macroeconomía tiene que ver con recomendaciones de política. Es decir, no todo tiene que ver con lo que el gobierno va a hacer. En el mundo de los negocios, la evolución del parámetro macroeconómico es un parámetro fundamental. Es decir, es un indicador que a usted como gestor de finanzas, como gestor de talento en una empresa, le debe servir para saber qué tipo de acciones emprender. Por ejemplo, hoy en día es cada vez más importante la predictibilidad de la política monetaria. Recalco, aquí en el país no hay, pero sí es bueno conocer políticas monetarias de otros países para efectos de negocios internacionales. ¿Por qué? Porque esto tiene repercusiones en el funcionamiento de los mercados financieros, donde además es posible establecer estrategias de inversión que permitan cubrir riesgos y obtener buenos retornos. De hecho, una característica del sistema financiero es de que hay tanta variedad, tanta heterogeneidad y creatividad, obviamente, para la creación de productos financieros, que es impresionante, ¿verdad? Usted puede darse cuenta de que ahora no solo hay acciones y bonos, sino que hay una infinidad de títulos, valores que pueden estar respaldados en otros como los subyacentes, ¿verdad? Eh, Aquellos que tienen que ver con valores a futuros, forward, como le llaman, los swaps que tienen que ver con el cambio, ¿va? Que usted puede cambiar 50 barriles de petróleo por 20 kilos de oro, o sea, en un valor de trueque equivalente, según el contrato, y así se va a respetar, etcétera. Entonces, la gran variedad de instrumentos económicos que hay ahora, es importante que se sepa conocer a nivel macroeconómico cómo se comportan para que usted pueda tomar mejores decisiones en el entorno empresarial. Esto nos puede ayudar a determinar vulnerabilidades y potencialidades de una economía, aspectos importantes a la hora de decidir sobre la realización de un proyecto de inversión. Por ejemplo, si les preguntaran a ustedes dónde les convendría más invertir, en Venezuela o en Chile, yo creo que todos estarían coincidiendo que uno de los dos países tiene mejor ambiente económico de inversiones que el otro, ¿verdad? Por las realidades que todos conocemos. Si les dicen, ¿dónde quisiera usted invertir? ¿En Cuba o en Brasil? Yo estoy consciente de que la mayoría definiría un país de esos dos porque tienen mejores condiciones para la inversión. Pero todo eso en base a ¿qué? A la información que usted puede analizar de sus agregados macroeconómicos. En el caso de las empresas, la evolución de la tasa de interés y la actividad económica son muy relevantes para determinar la rentabilidad de un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es el costo al cual usted va a conseguir el financiamiento. Y mientras más caro es el financiamiento, más riesgo tiene usted de perder su inversión. La actividad económica, si usted se va a aventurar a realizar un proyecto en el ámbito de la construcción, por ejemplo, si usted lo hubiera hecho en el 2018, 2019, perfecto, el sector estaba tranquilo. Pero ¿qué pasó durante 2020? Es un sector que se detuvo completamente, en todo sentido. Entonces sería un poco contraproducente valorar en esa realidad económica, invertir en ese sector. Y así, ¿verdad? Una empresa que está contemplando invertir en el sector exportador debe hacer alguna evaluación de las posibles tendencias del tipo de cambio y de los salarios, tanto de nuestro país como del país origen. Porque si usted está interesado en hacer negocios, debe tomar en cuenta, por ejemplo, qué es lo que hace la Apple, la que produce el iPhone. Esa empresa
licencia en China personas que son capacitadas y acreditadas para poder armar iPhones en China. De hecho, si usted tiene un iPhone puede percatarse. Vaya a la parte de atrás donde esté el escudo y abajo unas letritas que aparecen ahí. Dice Designed by Apple, USA. Diseñado por Apple en Estados Unidos. Ensambled in China. Es decir, es ensamblado en China. ¿Por qué? Porque la mano de obra en China es muchísimo más barata que en Estados Unidos. Y no porque sea mala, sino que porque la característica de esa economía a nivel de gobierno, a nivel de políticas monetarias, políticas laborales, etcétera, es mucho más barato el pago del conocimiento en las personas de China que en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí tienen un ejemplo clarísimo de qué valoraciones tiene que hacer usted para efectos de que pueda considerar una buena decisión de inversión. A modo de conclusión, lo que nos interesa con el estudio de la macroeconomía es entender nuestra realidad, ¿verdad? Una vez que tenemos alguna noción de lo que está pasando, podemos avanzar en la obtención de conclusiones de política económica, tratar de predecir lo que puede ocurrir y evaluar el estado de una economía en particular mediante sus oportunidades y sus riesgos. En esencia, damas y caballeros, eso es lo que nos va a permitir esa disciplina. Por eso es que es tan apasionante el estudio de este tipo de ramas de conocimiento al interior de nuestra formación como administradores o como contadores o cualquier profesional del campo de las ciencias empresariales. Ahora, ya después de haber dado la parte introductoria de lo que es la macroeconomía, ya vamos conociendo un poco lo que es la contabilidad nacional, ¿verdad? O lo que tenía que ver con la primera unidad. El sistema de contabilidad nacional describe los hechos económicos esenciales que caracterizan a los agentes económicos de un país, haciendo uso de la riqueza conceptual de la ciencia económica aplicada al registro integrado y coherente de las transacciones que ocurren en las economías. Ese es un concepto del Banco Central de Reserva. En español, damas y caballeros, es aplicar los preceptos de la contabilidad como disciplina, ¿verdad?, a el registro de hechos económicos de un país. No estamos hablando de hechos económicos de una unidad productiva, de una empresa o de una persona. No. Hablamos de la aplicación de eso a un país o economía. El surgimiento de estas cuentas del sistema de cuentas nacionales se remonta a 1928 en la ONU, porque la medición de la actividad económica en las cuentas regionales requiere desde su inicio la definición de un parámetro contra el cual usted compara todo lo que está registrando. En este caso, ese parámetro se le denomina año base. Este año base es el periodo en el que se establece el universo productivo de una economía, definiendo también una estructura de precios. Actualmente ha habido una modificativa en cuanto al año base en el Banco Central de Reserva, que ya lo aplicaron después de la década de 2000, ¿verdad? Pero durante toda la década de los 90 y buena parte de la década de 2000 a 2010, el Banco Central de Reserva consideraba como año base el año 1992. ¿Por qué? Porque ese fue el año de la firma de los acuerdos de paz, donde empezaron a haber grandes inyecciones de inversión extranjera directa, se promovió mucho la apertura económica para que vinieran empresas extranjeras, tanto a montar negocios como a invertir en capital. Se trabajó en la reconstrucción del sistema vial, se privatizó las telecomunicaciones, se privatizaron las AFP, las pensiones, creando las AFP, generando con ello todo un panorama idóneo, entre comillas, a las disposiciones de que los organismos multilaterales solicitaban para poder inyectar financiamiento al país. Por eso se consideró 1992 como año base en aquel entonces. Como actualización del sistema de cuentas, El Salvador está dando un salto de calidad importante, pues sustituye el año base del año 90 y el manual de cuentas nacionales por el año base 2005, para el Sistema Nacional de Cuentas Nacionales de 2008. En este caso, el Banco Central de Reserva es la entidad del Estado encargada de, primero, construcción, mantenimiento y generación de estadísticas. Segundo, análisis y proyecciones macroeconómicas de la economía. Tercero, con estándares internacionales que garantizan la calidad, cobertura y periodicidad. En español, producto de la dolarización, ya el Banco Central de Reserva perdió su papel de regulador. Ahora únicamente se ha quedado con el papel de supervisor y registrador de los eventos macroeconómicos, a efectos de darle cumplimiento al sistema de cuentas nacional, ¿verdad?
La contabilidad del ingreso nacional, que es una de las variables macroeconómicas. Esto divide la producción en dos maneras. Del lado de la oferta, la producción se reparte entre los factores de la producción, a los trabajadores en forma de salarios y el capital como intereses y dividendos. Recordemos un poco que los factores productivos son capital y trabajo. Punto. Trabajo, la fuerza física, fuerza físico-química que realizan los seres humanos durante una actividad laboral. Y capital, el monto de dinero disponible por empresas para efectos de inversión. Entonces, a los trabajadores, ¿cómo se le contabiliza el ingreso nacional? Por medio de los salarios. Y en el caso del capital, intereses y dividendos. Porque una empresa que invierte espera obtener un dividendo o un rendimiento. ¿Sí? Ahí tenemos intereses y dividendos. Por el lado de la demanda, la producción se consume o se invierte en el futuro. Es decir, consumo o ahorro, que son las variables que están definidas en términos de lo que es el apartado de la demanda, ¿verdad? Consumo o ahorro. Cuando se hace la medición del Producto Nacional, aquí estamos entrando a las distintas variables que vimos al principio. Las más conocidas son el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto o el PIB? Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un país en un determinado periodo. Y hay varios enfoques para medir. Mientras que el Producto Nacional Bruto es el valor de los bienes y servicios finales producidos por factores de producción nacionales, indistintamente de su ubicación territorial en un periodo de tiempo determinado. Es decir, que si, por ejemplo, así como ustedes pueden ver que en el sistema bancario de nuestro país contamos con bancos, como por ejemplo el Banco Agrícola, si a nivel de país Colombia quisiera medir el aporte para el Producto Interno, para el Producto Nacional Bruto de las actividades que hace el Banco Agrícola, tendría que considerar lo que Bancolombia, que es el nombre del banco sede allá en Colombia, hace, más lo que produce Banco Agrícola aquí en el país, porque Banco Agrícola es una sede de Bancolombia. Entonces, la producción nacional, ¿a qué se refiere? Que si aunque usted esté en otro territorio, en otra frontera, ¿verdad? Lo que se está produciendo ahí es producido por un ente que tiene sede en otro país. Entonces, lo que se produce se genera y se reporta para ser contabilizado en el país de origen. Es el Producto Nacional Bruto. Otros indicadores para medir el Producto Nacional son el Producto Interno Neto, el PIN, Producto Nacional Neto, PNN, y el Ingreso Nacional. ¿Qué es el PIN? Es igual al PIB menos la depreciación. Es decir, al hablar de neto significa que a algo le vamos a quitar algo, ¿verdad? Porque eso es el neto, lo que queda. El PIN es lo que más se acerca a medir el monto neto de bienes producidos. Es decir, el PIB menos la depreciación. El Producto Nacional Neto es igual al PNB menos la depreciación o consumo de capital fijo para un determinado periodo. PNB menos D. Y el ingreso nacional es igual al Producto Interno Neto o PIN menos el pago que las empresas hacen de impuestos indirectos. Es lo que queda para hacer el pago de factores productivos. Es decir, PIN menos TI, donde TI es el apartado de los impuestos indirectos o carga tributaria indirecta, ¿verdad? Ya más adelante, a medida que vayamos desarrollando ya con más denuedo, con más detalle cada una de estas variables, vamos a irnos ubicando más. Ahorita por lo menos lo relativo a lo que es ir conociendo un poco los distintos componentes de los agregados económicos de los que estamos hablando, que son objeto de estudios de la macroeconomía. Para esta semana, la actividad programada es una actividad individual de tipo formativo llamada Mi Primer Diagnóstico. Lo que buscamos, igual, se remarca, ¿verdad?, la competencia exigida de la asignatura y las instrucciones es de que realice usted el quiz en la presente semana, analizando las preguntas y respondiendo de la manera más sincera posible. La fecha de entrega más tardar, domingo 24 de enero, a las 11:59. El instrumento de evaluación es un quiz, un cuestionario, y la ponderación no se le aplica, no se le coloca, porque es una actividad diagnóstica nada más. Es decir, queremos saber una línea base de qué conocimiento previo puede tener usted respecto a la dinámica de trabajo que tenemos en la macroeconomía. Ahí hay un poco el detalle de la
Recursos complementarios, ¿verdad? Un libro digital de José Gregorio en la macroeconomía, revisar el capítulo 1. Igual en el de Rudiger Dornbusch, revisar el capítulo 1, también un libro digital. Y 2 videos, macro versus microeconomía, que es cada una. Ahí está el enlace para que lo puedan visitar. Y el otro que es contabilidad nacional, otro enlace también. Videos cortos, videos prácticos, bastante amenos, para que ustedes vayan familiarizándose ya con los conceptos que estamos viendo. ¿Alguna pregunta o inquietud, compañeros? Dejo abierto el micrófono para que las puedan hacer. Una consulta, Lick. Todas las preguntas que se le realicen van a ser por medio de la plataforma o vamos a crear un grupo de WhatsApp. Excelente pregunta, Mercedes. De hecho, se me adelantó. Todo lo que tiene que ver con la actividad evaluada, o sea, todo lo que tenga que ver con evaluaciones, foros, tareas, trabajos grupales, etcétera, todo se va a hacer vía plataforma. Pero yo soy de la idea que tal vez algunos de ustedes que estén mucho más familiarizados con las herramientas de las redes de intercomunicación a través de los celulares, pueda crear un grupo de WhatsApp y que nos una a todos, porque definitivamente es mucho más expedito comunicarnos vía WhatsApp que por la plataforma. Ahora, para entrega de trabajos, tareas y todo, definitivamente es la plataforma. Ahí no hay vuelta de hoja. Para garantizar la legalidad y la rigurosidad de lo que es el ámbito de la evaluación, ¿verdad? Porque es la instrucción que se nos ha dado. Pero sí, yo les invito a que creen el grupo de WhatsApp para efectos de que nos podamos comunicar por esa vía, porque es más rápido. De hecho, creo que hay una opción de que se puede crear un enlace, creo. Entonces, si alguien puede crear el enlace con el nombre del grupo, ¿verdad? En base a la materia y el código de la materia, que lo pegue en el foro de la plataforma, en el foro de discusión. Ahí que lo pegue para que todos podamos ingresar y nos podamos ya estar comunicando por esa vía. No sé si les parece. Sí, Lick, está bien. Excelente, perfecto. Entonces, tal vez algún compañero o compañera que nos haga el favor y que nos indique desde qué hora más o menos podemos ya ir revisando la plataforma para poder tener acceso al enlace para podernos conectar y formar el grupo. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, damas y caballeros? Bien, yo tenía una duda. Dígame. Al principio se dijo que para cursar esta materia teníamos que haber cursado microeconomía, pero habíamos algunos, por lo que sé, que no hemos cursado esa materia. No sé si eso es algún problema. Es decir, no le escuché muy bien, Merari, pero logré entender que como que hay personas que no han cursado la micro. Sí, por ejemplo, yo no cursé esa materia ahorita. Ah, ok, perfecto. Entonces, no se preocupe. Y qué bueno que lo menciona, porque una de las bondades de la cátedra es que hay una estructura que se debe respetar, pero todo elemento adicional que venga a abonar el aprendizaje se puede agregar. Entonces, no hay problema. Vamos a tratar de estructurar las temáticas de tal forma que todo aquello que tenga que ver con micro que se supone debe haberse visto, lo podamos agregar. No hay ningún problema. Me parece muy bien. Gracias. Ya sabe, a la orden, Merari. ¿Alguna otra inquietud, compañeros? Lick, yo tenía otra consulta. Fíjese de que Sí. en otra materia un licenciado nos manifestaba de que habían dado unas indicaciones para este nuevo ciclo, de que algunos docentes iban a estar pidiendo las evaluaciones ya no semanales, sino Ok, que cada 15 días. Pero no correcto. sé en su materia, Lick, si las vamos a tener semanales o van a haber algunas que se van a realizar a los 15 días o cómo sería la temática. Ok, va, comentarles. Bueno, creo que Diana, para vaga el paréntesis, creo que Diana Patricia ya nos hizo el favor de generar el enlace, ¿verdad? Ok, gracias. Sobre la consulta que usted hacía, Mercedes, comentarle. La instrucción que se nos dio es de que se iba a manejar el apartado de las tareas cada 15 días, considerando una tarea que fuera relativamente completa. ¿En qué sentido completa? De que abarcara los temas de 2 semanas, ¿verdad? O sea, sí se puede. Pero también dieron la alternativa de que uno podía considerar, si lo estimaba prudente, de que se procurara manejar actividades un poco más suaves, un poco más digeribles, ¿verdad? Un poco más fáciles de hacer semanalmente. Entonces, yo como les digo, yo por mí estoy abierto a cualquier alternativa siempre y cuando sea de beneficio para ustedes. Lo que sí voy a hacer es que voy a trasladar esta inquietud al docente titular de la cátedra para que él me dé la instrucción si puedo optar por el apartado de evaluaciones cortas cada semana
o una evaluación un poquito más cargada cada 15 días. Yo retomo la situación y lo que logre averiguar por el grupo de WhatsApp se los comparto. Gracias, Lick. Y a la orden, Mercedes. ¿Otra inquietud, compañeros? Si no hay duda, damas y caballeros, les agradecería que me retroalimentaran también, para efectos de poder ya ir dando por cerrada la jornada, para que ya pues tengamos claro que nos veríamos dentro de 8 días a la misma hora. ¿Dudas o inquietudes, compañeros, o estamos claros? ¿Estamos claros, Lick? Ok, perfecto. Excelente. Entonces, vamos a ir dando por cerrada la primera jornada, compañeros. Les agradezco infinitamente el esfuerzo que hacen por estar acá. Sé que no es fácil la situación en la que estamos, sé que hay muchas complicaciones, muchas limitantes, pero bueno, tal vez el consuelo que nos debe quedar es de que por la misericordia de Dios, pues nosotros estamos acá. Hay mucha gente que lastimosamente ya no pudo estar en distintas situaciones, ¿verdad? Pero ya no pudo estar acá en lo que es la realidad de este año 2021. Así que por eso tenemos que ser conscientes y estar agradecidos, ¿verdad? Que gracias a Dios pues estamos por acá. Y que como dice la Biblia, pues siempre que hay vida hay esperanza. Entonces, recuerden que el esfuerzo que ustedes hagan ahora, el sacrificio que ustedes hagan ahora, va a ser la satisfacción del día de mañana. Entonces les invito a que siempre pongan lo mejor de ustedes, pónganlo hasta lo último, ¿verdad? Para efectos de valorar el esfuerzo de ustedes, recompensando el sacrificio de sus papás, el sacrificio de ustedes, que si les está tocando trabajar y estudiar, que es una loable actividad, porque no es fácil, ¿verdad? Llevar a la par las dos cosas, para más si hay compromisos ya de familia, que hay responsabilidades de hogar, etcétera, pues bueno, de modo a dar lo mejor posible. Y pues igual, cuenten con un servidor, cuenten con alguien que les puede apoyar en lo que esté dentro de sus capacidades y pues a seguir adelante para que podamos darle continuidad a estas 20 semanas de trabajo y dentro de unos cuantos meses estar cerrando de manera favorable el desarrollo de la cátedra. Yo me quedo hasta acá, compañeros, ha sido un gusto y nos veríamos el próximo sábado a la misma hora. Pasen feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde.